Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Wista, este primer episodio de la temporada 2. Y gracias a ustedes por todo el apoyo podemos continuar haciendo estos episodios. Y bueno, hoy tenemos un invitado súper especial. Él es Lenin Vaca, docente de la Universidad Central del Ecuador y especialista en tecnologías disruptivas. Él es bioquímico farmacéutico, pero yo no les cuento más. Hola Lenin, bienvenido a este nuevo episodio del podcast de WIST. Hoy estás estrenando temporada. Y eso es muy bueno. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre ti? Bueno, muchísimas gracias, Josué. Encantado, gracias por el espacio también. Bueno, soy químico farmacéutico de la Universidad Central del Ecuador. Ahorita estoy como docente ahí mismo Ujú. en la materia de química general y también anteriormente he estado en legislación farmacéutica y en tecnología farmacéutica. Entonces, lo que te puedo decir es que se vienen cambios súper importantes aquí en estas disciplinas. Sí, y ya nos contabas un poco tras cámaras de que te gusta mucho la tecnología, la innovación tecnológica, todo este mundo de la inteligencia artificial. Sí, por supuesto. Bueno, te puedo contar también que he hecho algunos diplomados, especialidades, cursos en inteligencia artificial, en blockchain, y he visto que hay una falta de integración en cuanto a la legislación nacional con estas tecnologías, al igual que con la tecnología farmacéutica, la situación química, la situación de los medicamentos, la Ujú. situación farmacéutica. Entonces, pienso que es un espacio súper importante que quizá no está siendo suficientemente bien atendido aquí. Ujú. Y es un conjunto de temas que tienen muchas aristas también. Hablamos un poco del tema industrial, sí, por supuesto, pero también del tema ambiental, del tema ético, sí, cuando hablamos de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial. Entonces, cuéntanos un poco el antecedente de esto. ¿Cuáles son los avances tecnológicos que se han dado que han venido dándose para que ahora tengamos estos problemas? Porque son nuevas problemáticas que van surgiendo. Sí, por supuesto. Mira que conforme avanza la ciencia, y al menos en este último tiempo de manera supremamente acelerada por la inteligencia artificial, por el conocimiento acumulado a través del tiempo, incluso por las técnicas nuevas, por la tecnología en sí, tenemos ahora situaciones importantísimas que se nos están viniendo de manera global. Hay avances en cuanto a la medicina. Sí, hay ahora medicamentos que pueden ser medicamentos específicos para una persona conforme su perfil genético. O sea, Ya. a ese nivel de personalización se ha llegado. Ujú. Por un lado eso, por otro lado tenemos también la posibilidad de trabajar con medicamentos, pero medicamentos que ya no reaccionan con la química común. Ahora existe una química supremamente nueva y eso también tiene un impacto importantísimo en cuanto a la función farmacológica que tienen estas sustancias, en cuanto al impacto ambiental que puede tener, porque se trata de química a escala nanométrica. Wow. Entonces mira que cuando llegamos a esa escala, lo que pasa son unas reacciones supremamente ajenas a la química convencional. Ujú, ujú. Entonces, si tú habrás escuchado tal vez el término cuántico, Pues, sabrás que es un tema que se escapa de la física común, de la química común. Entonces, ahora hablamos de un tema bastante extraño. Te pongo un ejemplo. Mira, ujú. existe un ejemplo, un elemento, un concepto llamado el efecto túnel, cuando hablas de la química cuántica. Ujú. Esto significa que las moléculas pueden traspasar barreras energéticas o barreras en realidad físicas que antes no podían. Entonces imagínate que tenemos naturalmente nosotros una barrera de protección que se le llama, por un lado, la barrera hematocefálica, o sea que de nuestro torrente sanguíneo no puede traspasar a los tejidos nerviosos del cerebro, ¿no? Por esta barrera que te digo. Pero ahora estos medicamentos a esa escala tan pequeña logran vencer esa barrera. ¿Qué efectos tiene? Efectos terapéuticos supremamente importantes, más potentes, pero también efectos que pueden llegar a ser impredecibles en cuanto a la situación de afectación que puede llegarse a dar. Ujú, ujú. Entonces puede traspasar también la barrera placentaria, que también es una protección de madre e hijo. O Wow. si ella Claro. toma quizá algún medicamento, bien le puede hacer efecto al niño, pero esa barrera también le impide ese traspaso de medio. Pero ahora, a escala nanométrica, es una historia bien distinta. Wow, qué Entonces, loco mira eso. que si es que eso pasa en el cuerpo humano, imagínate lo que puede pasar en los ambientes naturales, ¿no? Quizás las aguas, los ríos, la microflora, la microbiota, los animales macrovertebrados, etc. Entonces, tenemos en las manos ahorita un tema de supremo interés. Yo creo que desatendido, legislación actual para esta temática, al menos en Ecuador no existe, es supremamente disruptivo, muy novedoso,
al punto de que apenas se está explorando y legislando en Europa y también en Estados Unidos. Entonces, con eso ya te digo todo. Claro, claro, por supuesto, y es algo nuevísimo. De hecho, hace poco salió esta noticia donde científicos editaron el genoma fósil de un lobo Canis dirus, se llama la especie extinta ya, y le pusieron a un lobo gris. Entonces, no es un clon al final, pero tampoco es un Canis dirus, es una mezcla, es una especie nueva, se podría decir. No sé hasta qué punto la ética viene a tomar parte ahí, la parte legislativa, ¿no es cierto? Usaron CRISPR para la edición genética. Cuéntanos un poco de eso. ¿Has escuchado de este? Sí, por supuesto, estábamos comentando un poquito antes de esto. Y me parece importantísimo el tema que tú acabas de sacar, el tema de la ética. Ujú. Entonces, mira que estamos a puertas, estamos utilizando ya la inteligencia artificial, pero sin una noción, sin un norte, sin un sentido, sin lineamientos específicos que nos indiquen hasta qué punto lo hacemos dentro de un marco normativo que no existe, de hecho, aquí en Ecuador. Entonces, si no existe marco normativo, por lo menos que exista un marco ético. Claro. Entonces, la ética tiene que perseguirnos de principio a fin en estos temas tan novedosos, ya que en cuanto a la legislación, un poquito traspasamos la situación ética que va muy de la mano con la legislativa, pues la legislación, al menos en Ecuador, suele ser un poco reactiva. Entonces, cuando ya aparece algo ahí recién empezamos a ver qué hacer. Entonces, la idea, yo pienso que es también empezar a hacer diagnósticos prospectivos de lo que va a aparecer en cuanto a tecnología, a cambios sociales o cambios científicos, para que el legislador pueda también prevenir, prever esas situaciones y legislar desde ya para lo que se viene. Porque esto ya se está dando en otros países y en Ecuador también está empezando. Entonces, el tema ético, como tú me dices aquí en este caso, de un animal que resulta ser un híbrido inexistente en la naturaleza, tiene que ir de ley. Y yo voy un poco más allá incluso. No sé si habrá escuchado con CRISPR también, que se generó en China un par de cigotos, un par de embriones de unas niñas que son inmunes al VIH. Entonces, esta niña, porque tiene unos 20 años de edad, dice, no se conoce mucho del paradero de ella, no se sabe si es que este efecto de edición genética que se hizo en sus células tiene alguna situación de efecto secundario indeseable, no se conoce a fondo la situación, porque incluso al científico que hizo esto le sancionaron muchísimo en su momento, ¿no? Creo que le retiraron de sus cátedras, le retiraron de su laboratorio y fue muy censurado por ese tema ético justamente. Entonces mira que experimentar en animales es supremamente chocado con la ética, experimentar en humanos, imagínate. Entonces, eso es lo que estamos ahorita, pienso que haciendo una apertura a la necesidad, estamos aquí discutiendo justamente eso de que tiene que de alguna forma regularse, si no es por legislación, al menos por la ética. Y la ética, tú sabes que implica también conocimiento, implica equipos multidisciplinarios, tanto juristas como bioeticistas, como químicos, bioquímicos, médicos, etcétera. Entonces tenemos que tener en cuenta elementos que se solapan con la legislación. La ética habla mucho de la LISARTI, o sea, la mejor técnica posible y actualizada que hay en cada profesión para no incurrir en faltas al deber objetivo de cuidado, que sería poner en peligro al ambiente, a las personas, y también si se incumple, si se inobserva estos elementos legales, pues se incurriría en una mala praxis eventualmente, ¿no? Y eso tú sabes que tiene consecuencias legales súper nefastas. Y trasciende el asunto. Porque no es solamente un asunto legal y estrechamente ético en cuanto a un elemento filosófico, sino que tiene efectos reales en cuanto al mundo real. Por supuesto. Y yo creo que también hay mucha área gris, como tú mencionas, ¿no? Sí, sí. En este tema, porque es increíble lo que nos puede ayudar a hacer tecnologías como la inteligencia artificial, hablemos, pero también la bioimpresión 3D, que también es otro tema que está súper en auge, ¿no? Imprimir órganos, todo eso, o sea, pero hay un área súper gris. Entonces, desde la academia, yo quería preguntarte, ¿qué se está haciendo desde la formación a estudiantes, especialmente en la central? ¿Se está haciendo algo? ¿Se puede hacer algo? ¿Qué es lo que tú opinas? Sí, sabes que me parece esta pregunta también súper fructífera. Se está trabajando ya con los estudiantes, sobre todo en el elemento que te digo transversal. Yo pienso que no me cansaré, no tengo el suficiente tiempo para hacer muy
enfático y recalcar el asunto de la ética. Pienso que tengo que a cada segundo repetirlo porque es tan importante a ese nivel, ¿no? Claro. Entonces los estudiantes están ahorita siendo inducidos a que todo uso que den de herramientas de inteligencia artificial, todo uso que den herramientas que son de apoyo, incluso aquellas tecnologías nuevas como CRISPR o también respecto al ambiente, pues vaya muy, muy de la mano con su quehacer profesional. No podemos prohibirle a nadie utilizar la inteligencia artificial, eso es imposible. Lo que sí podemos hacer es, en todo caso, inducir a que se use bien. Eso te puedo decir. En la Universidad Central estamos en un proceso de educación, tanto a docentes como a estudiantes, en cuanto al asunto académico, en las clases, las tareas, los elementos académicos, ¿no? Proyectos de vinculación, la investigación, va muy de la mano, son herramientas que impulsan, que aceleran los procesos. Entonces yo aquí hago una analogía de paso. Recordarás tú en la época industrial que hubo tecnificación agrícola, por ejemplo, ¿no? Entonces en Estados Unidos se utilizó maquinaria, fueron grandes exportadores agrícolas por ese motivo, se utilizaron también insumos para controlar plagas, etcétera. Y aquí no, aquí con el asadón, aquí con las manitos nomás. Entonces imagínate, esa es la analogía que quiero hacer. Si utilizamos herramientas siempre vamos a ser mucho más competitivos, tenemos que hacerlo bien, con ética, evitando esos sesgos que pueden existir en las inteligencias artificiales, porque eso es un elemento también que es de muchísima atención. Las herramientas han sido construidas por hombres, hombres que tienen sesgos, que tienen inclinaciones, que tienen ideas propias. Entonces, todo eso es lo que se propende en la Universidad Central ahorita y creo que en todo elemento, en toda institución de educación superior a educar, ¿no? O sea, la educación es importantísimo en cuanto a la ética para saber manejar bien estas herramientas y no tener problemas o consecuencias no deseadas. Y otro tema también que mencionas ahí y que conversando hace un ratito es quién es el autor, ¿no es cierto? Porque ahora los estudiantes también utilizan mucho inteligencia artificial para hacer las tareas, ¿no? Y los informes y los ensayos, etcétera. Entonces, al final, yo creo que entra dentro de la ética, y ahí tú me dirás si es que estoy en lo correcto, pero al final, ¿quién es el autor? Como tú mencionabas, es la persona que creó la inteligencia artificial, el estudiante que le está preguntando, le está sacando el prompt, le está metiendo el prompt a la inteligencia artificial, o la inteligencia artificial per se, aunque no es un ente. Uh-huh. Bueno, aquí te puedo mencionar que esa discusión ha existido desde siempre que han aparecido herramientas nuevas. Entonces apareció la máquina de escribir, pues ¿quién es el autor de lo que se ha escrito, no? Pues será el que inventó la máquina de escribir o tú. Apareció la computadora de igual forma. Se tiene esa noción, se tiene la noción de que hay facciones de personas que opinan que aquella persona que inventó la herramienta es la autora, otras que la herramienta en sí es la que sería quien hizo el trabajo y por lo tanto quien es el autor. Pero imagínate esto, si es que existiera algún conflicto, incluso legal, ¿cómo esa herramienta responde a ese conflicto? Claro. Entonces, anticipándose a eso, las mismas plataformas que tienen las herramientas de inteligencia artificial han generado esos casi contratos, ¿no? De uso y las condiciones de uso. Entonces ahí ellos te dicen, todo lo que se haga con esta herramienta, usted va a ser el autor, usted es el responsable, usted sabrá lo que hace. Entonces lo cataloga como una herramienta. Entonces, cuando tú aceptas los términos y condiciones, tú primero estás aceptando dar tus datos, entonces no es que es gratis, pagas con datos. Segundo, que también estás aceptando que tú vas a ser el autor de todo aquello. Entonces, yo pienso que ese es el enfoque más importante y más preciso, porque es una herramienta, ¿no? Entonces ya tú sabrás qué uso le das. Entonces, el autor del uso, pues es el humano en realidad, porque tú le direccionas al resultado que nos va a dar. Estamos hablando de una responsabilidad individual. Totalmente. Bueno, súper chévere. Dentro de los avances, volviendo a la parte de bioquímica y farmacia, ¿qué consideras que ha sido lo más top en estos últimos años? Bueno, lo más top es la edición genética. Ahora se están produciendo medicamentos específicos incluso para una persona conforme su perfil genético. Entonces, hay un medicamento, ya fue lanzado, fue aprobado por la FDA, de hecho hay dos,
que son para tratar el cáncer. Un cáncer específico en el que ahora las células defensivas corporales atacan a las células cancerígenas. ¿Por qué? Porque se modificó la generación de una proteína que hace reconocer a las células propias del cuerpo y las células de defensa no les hacen nada. Eso en términos sucintos y muy coloquiales, Claro. porque es una situación técnica bastante compleja. Pero el asunto es que acá esos medicamentos, si bien es cierto, hacen ese efecto de que se activan las células y empiecen a atacarles a las células dañadas, pero ¿y los efectos secundarios cuáles son? Entonces, aquí ya te puedo comentar también que como esfuerzos normativos o éticos en la Comunidad Europea se ha implementado un consentimiento informado ampliado y además también una farmacovigilancia ampliada. ¿Eso qué significa? Que pese a que ya haya pasado la fase aguda de la enfermedad, por ejemplo, el tumor ya desapareció, habrán 15 años más de seguimiento al paciente para ver qué le está pasando. 15 Entonces, años. esa es la idea, ¿no? Ok. Porque tú sabes que los medicamentos convencionales tienen un tiempo de vida media dentro de tu organismo, entonces tú lo vas eliminando, quizá en cuestión de días o máximo semanas y está fuera de tu organismo y por lo tanto tampoco hay efectos secundarios venidos de esa sustancia química. Tan a largo plazo, más Tan bien. a largo plazo no tanto. Pero ahora, si hablamos de la edición genética, pueden llegar a ser efectos irreversibles. Si hablamos también de la nanotecnología y nanomedicamentos, tienen efectos impredecibles, muy específicos para cada individuo incluso, y pueden llegar a ser bioacumulados de manera supremamente más prolongada. Entonces, si por ejemplo tú ya eliminabas un medicamento que, dicho sea de paso, un medicamento por lo general es una sustancia que es tóxica, pero dada a dosis amigables para que te haga bien, con estos medicamentos ahora en escala nanométrica tenemos efectos muchísimo más potentes tanto en la fase terapéutica como en la fase de efectos secundarios. Entonces, son problemas que están apareciendo, son problemas que tienen que ser regulados, estudiados incluso. Pienso que tienen que abrirse líneas de investigación nuevas en las universidades para estos elementos. Y, por último, están apareciendo nuevas sustancias, tanto medicinales como para industria, que tienen estas características de nano. Entonces, al momento de que tú le das ese plus de funcionalidad a escala nanométrica, pues también tienes efectos secundarios indeseables, que no están estudiados, no están catalogados, no están todavía regulados, ni se sabe cómo controlarlos. Entonces, por eso te digo que es algo súper disruptivo, novedoso y que tiene que empezarse a estudiar. Y sobre todo desde la perspectiva ecuatoriana mismo, para dejar de ser quizá unos simples consumidores y empezar a generar nuestro propio listado de sustancias innovadoras y posiblemente peligrosas. Entonces, hay cosas que abren la puerta a muchas cosas de esto, ¿no? Claro. Me parece que sea este el inicio y empecemos a difundirlo y pues tenemos aquí muchísima tela para cortar. Y eso que dices es importante, o sea, difundirlo, porque yo creo que en Ecuador sí se hace ciencia, sí se están haciendo cosas, pero no estamos hablando tanto de eso. Entonces, ojalá las personas que nos estén viendo se animen también, si es que son investigadores o están haciendo algo, se animen a lanzarse, ¿no? Y a publicar sus cosas. Yo creo que en Ecuador sí se hace ciencia. Sí, sí, sí. Tú bien lo dices, me parece importante este comentario. Sí se hace ciencia, lo que no se hace es mucho generar difusión de esta. Es importantísimo hacerlo. Ecuador tiene grandes científicos, grandes mentes. Tenemos que evitar su fuga. Es más, tenemos que crear nuevas mentes que propendan a la investigación y a arreglar los problemas que van apareciendo. Es más, yo pienso que es importante hacer también una invitación para que más personas, más chicos se animen a seguir la carrera de bioquímica y farmacia o de química pura, que tiene un campo tan amplio de ocupación y también que justamente apunta a regular, a generar este tipo de nuevos medicamentos. Es un campo supremamente nuevo, muy amplio, con mucha perspectiva. Si voy a darte un dato, solamente la inteligencia artificial al año se espera que genere 15 mil millones de dólares, solo el elemento de utilizarla. Entonces imagínate que solo eso genera esa cantidad de movimiento económico. Mucho más lo hacen las sustancias de escala nanométrica, la nueva medicina genética y además tenemos también no solo medicina genética, sino también aquellos dispositivos médicos que vienen combinados con células humanas. O sea,
es biónico el asunto, ¿no? Claro, Porque claro. tenemos aquí células y se hizo un dispositivo de células musculares combinadas con una matriz de policarbonato para que haga efecto de movimiento muscular. Entonces se puede implementar en el humano para satisfacer algunas deficiencias quizá de aquellas personas que tienen o que están en situación de discapacidades, ¿no? O con insuficiencias metabólicas o con insuficiencias físicas. Entonces, estamos en un boom. Pienso que aquella persona que quiera dedicarse a esto es el momento y pues la Universidad Central tiene un espacio para prepararnos en este sentido. Súper, súper buenísimo. Y hablaste también un poco de algo importante que tal vez nos estábamos saltando, es el tema económico. Volviendo al tema del medicamento nanométrico o genéticamente ingeniado para cada persona, eh, ¿cuál sería el costo de un medicamento así? ¿Sería accesible para las personas? ¿Tendría un costo muy elevado? A lo mejor al principio sí. ¿Cómo funciona eso? Bueno, como es una situación tan innovadora, los medicamentos por ahora que están, son experimentales muchos de ellos, un par de ellos lanzados, pero con un coste exorbitante muy prohibitivo. Entonces, bueno, este tipo de medicamentos bien pueden llegar a ser adquiridos eh, eh, a través del Estado, ¿no? Porque el Estado se supone que es garantista de derechos y entre los derechos está también la salud. Entonces, quizá a través de ellos podamos llegar a adquirir este tipo de medicamentos anticancerígenos, antitumorales o enfermedades raras, ¿no? Que tienen origen genético. Pese a que es prohibitivo, pues no es una utopía que se los pueda llegar a utilizar aquí en Ecuador tampoco. Entonces, te quería decir también que además del elemento económico que tú mencionaste, hay también una tendencia, como te dije, a personalizar los medicamentos. No solo en la situación genética, sino también en Claro. la situación eh, del elemento nanométrico en las sustancias. Y también hay algo importante que quizá no está muy desarrollado, es experimental ahora, que es la impresión de medicamentos y la impresión también de tejidos, Sí. cosa que no hemos hablado todavía, pero es algo que también tiene que tomarse en cuenta por el hecho de que tú estás utilizando tintas que contienen células, ¿no? En matrices de polímeros, quizá en colágeno, para imprimir tejidos. Entonces, ¿cómo tú garantizas que que el producto final, que ese tejido que estás imprimiendo sea apto para uso, no esté caducado? ¿Cómo sabes que esa tinta es buena? ¿Qué pruebas le haces? O Ujú, sea, ujú. no es algo químico, es algo biológico. Entonces tienes muchísima tela por cortar ahí, muchísimo campo por explorar, porque ya no son medicamentos convencionales, ahora ya serán impresos incluso por impresoras 3D. ¿Cómo sabemos que esas tintas utilizadas van a ser buenas o no? O cómo analizamos las fechas de caducidad o los tiempos que se puede utilizar como tiempos de uso, ¿no? Que Claro. otra vez se abre otro campo, ¿no? Qué loco. Tiene muchísimas aristas todo esto, ¿no? Sí, sí. Dentro de tu experiencia como docente, ¿has vivido alguna situación con, tal vez con algún estudiante? ¿Tienes algún estudio que estés realizando actualmente? ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Bueno, te cuento que de la mano directamente yo en carne y hueso no he vivido experiencias, pero sí mis estudiantes. Entonces, como hay modalidad de examen complexivo y también de tesis, tuve un chico que estuvo en el examen complexivo y ahora tengo un chico que está haciendo una tesis relacionada con estos elementos tecnológicos. Te cuento del primero. Ujú. Es un chico que ya se graduó a través de examen complexivo. Él estuvo como pasante y luego empezó a trabajar en una empresa multinacional de logística de medicamentos y insumos médicos. Ujú. Entonces, en esta empresa, él tuvo la oportunidad de viajar a Panamá y en Panamá, en esa empresa logística, empezaron a implementar herramientas de inteligencia artificial para la logística. Bueno, el resultado de esto fue que, si bien es cierto, se aceleraron los procesos, no hubieron fallas humanas que por lo general suele haber, pero también hubo pérdidas de puestos de trabajo. Pues salieron como unas 20 personas por ese motivo, ¿no? Entonces, hay un pro y contra siempre. Siempre Ujú. dos caras de buena moneda. Claro. Entonces, yo te puedo contar de este chico. Y el segundo chico que te comento que está haciendo una tesis actualmente, él está ahorita implementando herramientas, prácticamente la producción que se hace en la industria farmacéutica
demanda de mucha papelería. Entonces, en cada proceso tú tienes que anotar cuánto salía de producto, si es que fue limpio o no, si es que hubieron problemas, algo se rompió, se regó el reactivo, etcétera, ¿no? Entonces, a la final, eso hace que la cadena productiva sea extremadamente burocrática, con necesidad de aprobaciones, de rechazos, de muchos actores integrando esa cadena. También. Pues sí, es una cadena de procesos supremamente engorrosa hasta cierto punto si se lo hace manual. Pero este chico lo que está haciendo es trasladar todo esto a sistemas informáticos, para de esa forma evitar errores humanos, evitar también desperdicios de tiempo y además papelería que en realidad pienso que con el tiempo ya está empezando a desaparecer. Lo que te puedo decir también es que en el laboratorio es extremadamente clave el uso de este tipo de herramientas para toma de decisiones. Cuando tú haces un medicamento, imagínate un comprimido, en donde tú en el laboratorio le haces pruebas, por ejemplo, de friabilidad, le haces pruebas de cromatografía para ver la pureza y concentración de la sustancia activa en ese medicamento, o le haces pruebas de dureza, a veces que resiste los maltratos que le das al transporte. Y no De disolución también. Claro, de disolución, por supuesto, para ver qué tan eficiente es en su función farmacológica. Entonces, todos estos equipos pueden estar conectados a una central, ¿no? Un tipo de servidor para que nos dé un reporte unificado quizá, o también si lo conectamos con inteligencia artificial además, pues decida si es que ese reporte permite o no liberar el producto para que sea comercializado. Wow, interesante. Claro, no lo están haciendo más chicos, ¿no? De hecho, las empresas están apuntando a hacerlo, pero al menos estamos ya en la escala de traspasar lo manual a digital. Una parte de automatización. Sí, claro, estos LIMS, ¿no? Estos sistemas de manejo de laboratorio integral que conectan todos los equipos, ¿no? Y bueno, recuerden que en WIST pueden encontrar todos estos equipos que menciona Lenin: fiabilizadores, disolutores, equipos de dureza, medidores de dureza, etc. Y bueno, lo encuentran en WIST. Chévere. Yo creo que para ya cerrar, nos has contado un montón de cosas interesantes. Pienso que ha sido una excelente conversación. Nos deja mucho en qué pensar. Tenemos que seguir trabajando para éticamente poder usar estas herramientas, ¿no es cierto? Entonces, como conclusión, como recomendación, ¿qué quisieras dejarle a la audiencia? Bueno, como conclusión, pienso que es importante tener en cuenta que aquí se ha discutido, pienso que esta es la semilla para llamar la atención a quien esté encargado y a quien tenga la posibilidad, tenga las competencias de regular esto, ¿no? Porque es algo tan nuevo, algo que se está empezando a regular en países que son siempre pioneros en estos temas tan innovadores como Europa, Estados Unidos. ¿Por qué no en Ecuador también? Seríamos un punto referencial regional en este tipo de temas, sobre todo en el tema ético y regulatorio. Por un lado eso, y por otro lado también un llamado a la academia, pues se pueden abrir nuevas líneas de investigación. Debería ahora darse como materia, tanto en escuela, colegios y universidades y en toda escala educativa, los temas de inteligencia artificial, los temas de la nanotecnología, los temas disruptivos. Pienso que ya es momento de que empecemos a utilizar y a generar incluso nuestras propias capacidades, ¿no? Generar una lista propia de sustancias químicas innovadoras y que quizá tengan potencial peligroso. Si bien es cierto, existen listas de productos químicos que son muy regulados por el hecho de que pueden llegar a ser psicotrópicos, estupefacientes o mal utilizados, pero no tenemos una lista, al menos una lista propia nacional de sustancias químicas disruptoras, innovadoras, que quizá no estén descritas en cuanto al efecto ambiental, al efecto toxicológico. Podría implementarse una materia de toxicología a escala nanométrica, química nanométrica, porque son temas que están ya entre nosotros. No es que están recién yendo a aparecer, ya están viéndose incluso los efectos ambientales que tienen. Mi recomendación es esa y lo que quiero decir también como palabras finales es que estoy sumamente agradecido por la oportunidad que me has dado de conversar contigo. Me parece muy importante difundir este tipo de temas y pues a las órdenes. Chévere, muchísimas gracias, Lennon. Y sí, me quedo con eso. No ser reactivos, sino que actuar antes de prever. Por supuesto. Ser previsivos y no solo reactivos, porque eso es algo tan importante, especialmente con estas nuevas tecnologías que, como tú mencionas, no es que se ven de aquí a 10 años, sino que ya están aquí. Y bueno, están aquí para quedarse.
Nada, gracias a ti también, Lenin, por tu tiempo, gracias por esta conversación. Creo que ha sido un excelente episodio y animamos a las personas que nos están viendo y que quisieran ser parte del podcast de WIST a que nos dejen un mensaje a podcast@wist-esc.com. Siempre es importante contar con tu apoyo. Déjanos tu like, déjanos tu comentario y dinos qué temas te gustaría escuchar en un siguiente episodio. Nos encantaría poder complacer a nuestra audiencia y obviamente que la ciencia siga avanzando. Recuerda que somos WIST y nosotros lo hacemos posible.